Resurrectio Christi, Resurrectio Domini, spes nostra. La resurrección del Señor es nuestra esperanza. Con estas palabras del sermón 261 de San Agustín, su querido San Agustín, empezó Benedicto XVI su mensaje pascual Urbi et Orbi en el año 2009. La resurrección del Señor, nuestra esperanza. Y así explicaba el santo obispo de Hipona a sus fieles que Jesús resucitó para que nosotros, aunque destinados a la muerte, no desesperásemos pensando que con la muerte de Jesús se acaba totalmente la vida. Por eso Él ha resucitado, para darnos esperanza. Y aquí empieza Benedicto XVI, era muy amigo de esto, él desde una mentalidad, claro, absolutamente cristiana, pero de introducirse en esas cuestiones profundamente existenciales, antropológicas, que pueden llegar a rayar en lo angustioso cuando el hombre se las plantea a unos niveles hondos. Por eso hoy hay tanta desesperación, por eso tanto sinsentido, tanta náusea, como diría ese filósofo existencialista del siglo XX, Jean-Paul Sartre, la náusea, el sinsentido de la vida. Por eso el principal motivo, terrible estadística escalofriante, primer motivo de la muerte entre los jóvenes y adolescentes, que hoy empiezan a mirar pornografía y a corromper sus almas con el Internet y los móviles a los 11 años. Escuché ayer esta estadística, la media de edad con que empiezan a enfangarse en este pansexualismo satánico que nos invade, los niños, es a los 11 años, porque llevan los móviles en el bolsillo, tienen el ordenador en su cuarto. Los padres casi lo único que hacen es traerlos al mundo, porque después no se preocupan de ellos. Y así crecen salvajes víctimas de esta sociedad suicida que en su sordidez tritura a sus hijos. Pues el principal motivo de mortalidad en los jóvenes y adolescentes, casi niños, porque los 11, los 12, los 13, ¿qué son? ¿Adolescencia o niñez? No se sabe bien ya. Principal motivo, el suicidio. Se suicidan. Un joven, que es la edad de la ilusión, de la esperanza, de la nobleza, de los ideales altos, de la alegría, de las conquistas, del amor. No quieren vivir. Terrible. Esta ingeniería social estudiada por Satanás a través de sus muchos agentes, que son los que dirigen hoy el mundo, para aniquilar al hombre. Y estamos en esto. Pues dice Benedicto, una de las preguntas que más angustian la existencia del hombre es precisamente esta: ¿qué hay detrás de la muerte? Y dice que la resurrección nos permite responder a este enigma, afirmando que la muerte no tiene la última palabra, porque al final es la vida la que triunfa.
Nuestra certeza, añadía el Papa en esta Pascua de 2009, no se basa en simples razonamientos humanos, sino en un dato histórico de fe. Jesucristo crucificado y resucitado. Y voy a ser un poco atrevido pidiendo perdón porque creo que aquí Benedicto XVI está un poquito inexacto, un poquito exagerado, pero lo hace queriendo, porque presenta como un único dato histórico de fe la crucifixión y la resurrección. Pero seamos claros, la crucifixión sí es un dato histórico. Padeció y fue sepultado en tiempos de Poncio Pilato. Hay actas, hay datos, hay documentación histórica, hay crónicas que nos hablan de aquel rabí Galileo que fue ejecutado. Pero la resurrección no es un dato histórico. Nadie la vio. Nadie pudo levantar acta. Nadie fue testigo en aquella noche misteriosa y silenciosa. El dato histórico es el sepulcro vacío, que tampoco es un dato histórico, porque los judíos a día de hoy siguen pensando que robaron el cadáver para decir que había resucitado. Pero no es un dato histórico la resurrección, vista desde los miles y miles de almas, las incontables falanges de vírgenes, de mártires, de niños, de padres y madres de familias, de monjes y monjas, que han dado su vida por ese hombre, lo hubieran hecho por un muerto. No es un dato histórico que avala la resurrección, que aquel que se levantó glorioso del sepulcro ha sido el mejor empresario de la historia, porque cuidado que planteó bien su empresa Jesucristo. No ha habido una empresa peor fundada y no ha habido una empresa más duradera que la Iglesia. ¿Qué empresario se pone a levantar su negocio con 12 pescadores, de los cuales uno le traiciona, otro le niega, otros no le entienden, otros huyen, y sin capital ninguno, sin influencias ni contactos de ninguna índole, y después venga a llenarse esa red barredera de peces buenos y de peces malos? Venga a verse ese campo de trigales sembrado al mismo tiempo de cizañas, y venga de pecadores, y venga de apóstatas, y venga de herejes, y venga de cismáticos, y venga de mediocres, que son peores que todos los anteriores, o somos. Y la empresa sigue adelante. ¿Qué misterio es este? ¿No es otra prueba de la resurrección? Esta empresa infalible, indefectible, inagotable, inacabable, cuando todas las demás quiebran antes o después. Esta empresa que sigue al cabo de 2000 años, con malos cristianos, con indignos sacerdotes, con mediocres religiosas, con malos obispos y malos papas. Esta Iglesia sigue adelante. Ha tenido de todo en 21 siglos ya casi. Pues no es una prueba de la resurrección. Por tanto, el dato histórico, pero es que Benedicto lo salva porque dice, el dato histórico de fe, no el mero dato histórico empírico, científico, académico, sino de fe. Jesucristo crucificado y sepultado ha resucitado con su cuerpo glorioso para que también nosotros, creyendo en él, podamos tener la vida eterna. Y este es el núcleo del mensaje evangélico que San Pablo
se ocupa en subrayar cuando escribe en su primera epístola a los Corintios. Si nuestra esperanza en Cristo acaba en esta vida, somos los hombres más desgraciados, porque si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación carece de sentido y vuestra fe lo mismo. Desde la aurora de Pascua, una nueva primavera de esperanza llena el mundo. Desde aquel día, nuestra resurrección ya ha comenzado, porque la Pascua no marca simplemente un momento de la historia, sino el inicio de una condición nueva. Jesús ha resucitado, no porque su recuerdo permanezca vivo en el corazón de sus discípulos, sino porque Él mismo vive en nosotros y en Él ya podemos gustar la alegría de la vida eterna. Qué distinción psicológica, más aún metafísica, tan exacta y tan diferente de la mentalidad de hoy, que hace decir a unos y a otros, creyentes o no, aunque se tengan incluso por muy católicos. Hemos tenido una misa en memoria de fulanito. Y allí van y colocan un cuadro, una fotografía del difunto con un ramo de flores al lado, que aparte de ser la cosa más cursi que he visto en mi vida, es un disparate teológico. ¿Pero qué vamos a darle culto a aquel muerto? Estamos rezando por su salvación, para que si está en el purgatorio, vaya cuanto antes a ver a Dios nuestro Señor. Si está en el infierno, se aguante el pobre, porque ya no podemos hacer nada. Y si está en el cielo, que pase la oración a otro que le aproveche. Pero estamos rezando para que se salve. No estamos recordándolo. Bueno, sí, al rezar se le recuerda, claro. Pero es una misa en sufragio, no en memoria. In memoriam es una lápida que se pone, o una estatua que se levanta, para que al pasar allí, por esa calle, te acuerdes del escritor o del político, del descubridor, o en fin, ahora del asesino, porque ahora se levanta la estatua a los comunistas y a esa gente. Las otras se quitan. Y las tumbas de los salvadores de España se profanan, las estatuas se quitan. Y triunfa eso, triunfa la fealdad, el odio, la barbarie, la inmoralidad, la mentira. Pero la estatua es in memoriam, la lápida o la conferencia que se da o lo que sea. Vamos a hacer algo en recuerdo de, pero una misa no es en recuerdo. Pero es que incluso el que se ha muerto cuando vivía decía, yo lo que aspiro es a pervivir en el recuerdo de mis contemporáneos, de las generaciones venideras también. Pues vaya estupidez, vaya manera de pervivir. Si cada vez que se vaya muriendo aquel que se recuerda, te vas muriendo tú otra vez. Entonces, ¿qué es lo que asegura mi permanencia eterna? No vivir en el recuerdo. Jesús no ha resucitado, dice el Papa, porque su recuerdo permanezca vivo en el corazón de sus discípulos, sino porque Él mismo vive en nosotros y en Él ya podemos gustar la alegría de la vida eterna. No se trata de perdurar en el recuerdo, se trata de perdurar en la vida. Mejor dicho, se trata de empezar a vivir, porque hasta entonces era un ensayo, caminando un poco a tientas en la penumbra de este destierro. Por tanto, la resurrección no es una teoría, sino una realidad histórica revelada por el hombre Jesucristo mediante su Pascua, su paso. Pascua en hebreo se dice fase, da la palabra pasca en latín, y significa el paso de Yahvé por su pueblo, liberándolo de Egipto, o sea, liberándolo de todas las opresiones, esclavitudes, cadenas, liberándolo.
Esa es la resurrección, una liberación. Y el paso de Jesús ha abierto una nueva vía entre la tierra y el cielo. Y dice el Papa algo que desarrollará muy amplia y sabia y profunda y bellamente en su libro, que no creo que nos dé tiempo estos días ni de saludar siquiera, porque me estoy ciñendo a sus intervenciones como Papa en Pascua. Y ese libro no lo escribió como Papa, lo escribió siendo Papa, pero no quiso que fuese como Papa que lo presentaba, sino que lo firmó Joseph Ratzinger, y es Jesús de Nazaret. Y ahí desarrolla esta idea ampliamente. ¿Cuál es la idea? La que decía en este mensaje pascual de 2009. La resurrección no es un mito ni un sueño, no es una visión ni una utopía, no es una fábula, sino un acontecimiento único e irrepetible. Jesús de Nazaret, hijo de María, que en el crepúsculo del viernes fue bajado de la cruz y sepultado, ha salido vencedor de la tumba. En efecto, al amanecer del primer día después del sábado, Pedro y Juan hallaron la tumba vacía. Magdalena y las otras mujeres encontraron a Jesús resucitado. Lo reconocieron también los 2 discípulos de Emaús en la fracción del pan. El resucitado se apareció a los apóstoles en aquella tarde en el cenáculo y luego a otros muchos discípulos en Galilea. Y vuelve el Papa a aplicar todo esto. Como antes se ha hecho la pregunta, ha recogido la pregunta que se hace el hombre de hoy sobre el horizonte angustioso de una muerte tras de la cual no hay nada, ahora vuelve a aplicar lo que significa el mensaje, lo que quiere ser la luz, el esplendor, la novedad de la resurrección para el hombre de hoy, para el mundo de hoy, si la quisiera acoger. El anuncio de la resurrección ilumina las zonas oscuras del mundo en que vivimos. Me refiero particularmente al materialismo y al nihilismo, o sea, el culto a lo material, al tener, al gozar, el consumismo, el hedonismo, el pansexualismo, todo eso es el materialismo, que es lo que propugna el marxismo. Y por eso todas las corrientes comunistas son alienantes del hombre. Pero esto no es política, esto es filosofía, esto es antropología, tanto que le llevó a decir a Juan Pablo II en su encíclica sobre el Espíritu Santo, Dominum et Vivificantem, que es el peor pecado contra el Espíritu Santo, una visión materialista práctica, o sea, marxista, nihilista, que es lo mismo, de la vida. Y el nihilismo es la nada. Estamos abocados a la nada, al vacío, a la náusea. Son estas filosofías existencialistas desesperantes del siglo XX, lo que se llamaba la posmodernidad. Es un pensamiento absolutamente huero, lo que llamó un autor en un libro, la insoportable levedad del ser. No somos nada, no hay más que lo que parece, no hay metafísica, por tanto estoy abocado al vacío, a la nada. Y dice el Papa, me refiero particularmente, cuando hablo de esas zonas oscuras del mundo en que vivimos, al materialismo y al nihilismo, a esa visión del mundo que no logra trascender lo que es constatable experimentalmente y se abate desconsolada en un sentimiento de la nada, que sería la meta definitiva de la existencia humana. En efecto, si Cristo no hubiera resucitado, el vacío acabaría ganando. Si quitamos a Cristo y su resurrección, no hay salida para el hombre y toda su esperanza sería ilusoria. Pero precisamente hoy irrumpe con fuerza el anuncio de la resurrección del Señor, que responde a la pregunta recurrente de los escépticos, referida también por el libro del Eclesiastés. ¿Hay algo de lo que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Sí, contestamos. Todo se ha renovado en la mañana de Pascua.
lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Ecce nova faccio omnia, dice el Señor en el Apocalipsis. Y Mel Gibson, el autor de esa película fantástica La Pasión, pone estas palabras en boca de Jesús cuando se encuentra con su madre cargado con la cruz por la calle de la amargura. Madre, mira que hago nuevas todas las cosas. Para eso es la pasión y la cruz y la resurrección. Esta es la novedad que cambia la existencia de quien la acoge, como sucedió a los santos. Y al hablar de los santos habla el Papa, que había declarado aquel año santo paulino, de San Pablo, Saulo de Tarso, el perseguidor encarnizado de los cristianos, que encontró a Cristo resucitado en el camino de Damasco y fue conquistado por él. He sido, dirá en una de sus cartas Pablo, he sido alcanzado por Cristo. Cristo corrió más que él, se empeñó más que él. Y por eso podía escribir a sus cristianos de Corinto en la segunda de sus epístolas lo que le había pasado a él mismo. El que vive con Cristo es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Y por eso el entusiasmo evangelizador, la audacia incansable, la intrepidez enamorada de San Pablo, el primero después del único, aquel hombre de fuego, cuya enseñanza y ejemplo nos impulsan y de qué manera a buscar incansablemente a Jesús, el Señor Jesús, para dejarnos alcanzar por Él. La enseñanza de San Pablo nos anima a confiar en Jesús, porque esa nada, ese sentido, esa náusea, ese asco de la nada que tiende a intoxicar, a infectar, a enfermar mortalmente a la humanidad, ha sido ya vencido por la luz y la esperanza de la resurrección. Por eso hemos dicho tantas veces y queremos seguir diciéndolo con el Salmo 138, ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día. Ya no es la nada la que envuelve todo, sino la presencia amorosa de Dios. Hasta el mismo reino de la muerte ha sido liberado, porque también al abismo ha llegado el verbo de la vida, aventado por el soplo del Espíritu. Ahora bien, si la muerte ya no tiene poder sobre el hombre y el mundo, sin embargo, dice Benedicto con realismo antes de terminar este mensaje, quedan todavía muchos, demasiados signos del antiguo dominio de la muerte sobre el mundo. Es verdad que Cristo por la Pascua ha extirpado de raíz el mal, pero también es verdad que Él hoy sigue necesitando hombres y mujeres que lo ayuden siempre y en todo lugar a afianzar su victoria sobre la muerte con sus mismas armas, las armas de la justicia, de la verdad, de la misericordia, del amor, del perdón. Y a partir de aquí hablaba el Papa del hambre, la pobreza y la enfermedad en África, de la dificultad de la reconciliación y la pacífica convivencia en Tierra Santa y en el Medio Oriente y en el mundo entero, de la carestía de los alimentos, del desbarajuste financiero, de pobrezas antiguas y nuevas,
de violencias y miserias que obligan a muchos a abandonar su tierra buscando una supervivencia menos incierta, de terrorismo siempre amenazante, de miedos crecientes ante un porvenir problemático. Lo repito porque creo que deben ser intenciones urgentes y siempre presentes y dolientes en la oración de una contemplativa. A esa oración, a ese corazón de la Carmelita que abarca el mundo entero, deben acudir muchas veces pidiendo ayuda para que los sostenga con su plegaria. Todos estos, los sin techo, los sin trabajo, las víctimas del terrorismo, del hambre, de las guerras. Tantos jóvenes hoy abocados a un porvenir problemático que te dicen: padre, no me puedo casar, no se consigue un trabajo que vaya a darte más allá de los 1.000 euros, el alquiler me cuesta 600, ahora hay que pagar todo el resto de luz, de agua, de comida, hay que tener un coche, que es inviable formar una familia. Y si la formas, cuando tienes ya el siguiente hijo, el segundo no sabes cómo alimentarlo, y en un cuchitril de 60 metros cuadrados han hecho inviable el sistema para que no haya familia. Claro, a la práctica de la sodomía se le concede todo lo que se quiera, porque como esos no pueden procrear, pobrecitos, relaciones antinatura no pueden procrear, aunque también estamos en las aberraciones de los vientres de alquiler y de las maternidades subrogadas y de los niños probeta, y todo es como de pesadilla. Pues todas esas intenciones tienen que acudir al corazón de una contemplativa, porque es urgente, dice el Papa, descubrir nuevamente perspectivas capaces de devolver la esperanza, que nadie se arredre en esta batalla pacífica comenzada con la Pascua de Cristo, el cual, lo repito, busca hombres y mujeres que lo ayuden a afianzar su victoria con sus mismas armas, las de la justicia y la verdad, la misericordia, el perdón y el amor. Por eso, Resurrectio Domini, spes nostra, la resurrección de Cristo es nuestra esperanza, y la Iglesia proclama esto con alegría. La Iglesia anuncia la esperanza que Dios ha hecho firme e invencible, resucitando a Jesucristo de entre los muertos. La esperanza que debe ser llevada sobre todo allí donde los cristianos sufren persecución a causa de su fe. Hoy la Iglesia, terminaba diciendo el Papa, y nosotros con él, hoy la Iglesia canta el día en que actuó el Señor e invita al gozo. Hoy la Iglesia ora, invoca a María, estrella de la esperanza, para que conduzca a la humanidad hacia el puerto seguro de la salvación, que es el corazón de Cristo, la víctima pascual, el Cordero que ha redimido al mundo, el inocente que nos ha reconciliado a nosotros pecadores con el Padre, al Rey victorioso, a Él, crucificado y resucitado, gritamos con alegría nuestro aleluya.